Bienvenidos un día más al canal. Primero que todo, que se me había pasado. Muchas gracias a los nuevos seguidores, a los que lleváis ya 2 años, que en noviembre hicimos 2 años y yo con las prácticas y estas cosas se me fue la olla. Así que agradecidísima de estos años y el seguimiento que tiene el canal. Es un canal chiquitito, pero bueno, aquí estamos como en petit comité, que se dice. Dicho esto, vigilad mucho con los feedbacks de los profesores, os lo digo por el tema del TFG. Ya sabéis que yo estoy haciendo un TFG en clínico, concretamente, para los que sois nuevos seguidores, de proyecto de investigación. ¿Qué pasa? En clínico puedes optar a dos, proyecto de investigación o proyecto, sería una propuesta de intervención de tratamiento. Yo lo veía muy complicado eso y opté por un proyecto de investigación. Bueno, me pillé los dedos pensando en una cosa, bueno, historias, ya habéis visto algunos vídeos con la frustración. Me han dado el feedback. El problema viene porque aquí la Menda no se ha fijado bien y pensaba que tenía pues 2 o 3 cosas del apartado 7 de la parte de análisis de datos. Mal. Resulta que no, que tengo 3/4 partes. Este fin de semana he estado con ese apartado exclusivamente. El problema, os lo comento por si os cogéis el mismo tipo de TFG que yo, es que como es un proyecto de investigación, no se puede llevar a cabo a la práctica y hacer una recogida de datos con las técnicas que necesitéis para luego hacer una valoración, porque es la limitación del TFG de clínica. No se puede hacer ese apartado, no se puede. Entonces, ¿qué se hace análisis de datos? Pues muchos, yo creo que más de la mitad de mi aula y de otras aulas, lo que ha hecho es una hipótesis de lo que en base a algunos datos, si disponemos, por ejemplo, el censo, si es alguna recogida y tienes que hacer algunas pruebas y ya dispones del censo, pues más o menos una hipótesis de los resultados. Y pues han hecho tablas. Yo he hecho tablas y he hecho la interpretación de las tablas. Pues todo fuera. ¿Por qué? Porque no se puede hacer recogida de datos y no nos podemos inventar los datos. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de análisis de datos? Pues yo preguntando a la tutora, que la verdad no tengo quejas, es muy maja, he sacado la conclusión, por lo que he podido hablar con ella, que lo que tenemos que hacer es explicar qué tipos de técnicas de análisis de datos utilizaríamos y cómo son y cómo evalúan. Pero sin poner, según la prueba tal, pues seguramente saldría esta numérica o tal. Por ejemplo, la relación de Pearson, que es una de las pruebas que yo he aplicado, yo puse en la segunda entrega, en la parte esta de análisis de datos, yo puse una correlación que yo hipotetizaba que podría salir en base al tipo de TFG, etcétera, etcétera. Y los números que sí disponía sin haber hecho una recogida del todo, ¿vale? Porque yo me basaba en un censo, en el marco teórico de otros estudios, etcétera. Pues todo eso ha ido fuera, las tablas, la interpretación, el resultado de la prueba de Pearson, todo fuera. Entonces, claro, yo lo que he hecho es explicar cómo evalúa la prueba de Pearson simplemente para que se sepa, ya está. Y he hecho la valoración de otras pruebas, alguna ella me ha dado más o menos una directriz de, mira, podrías aplicar esta prueba, podrías aplicar la otra, pero sin dar números como tal. Es decir, explicar la prueba y si sale este resultado según la prueba, por ejemplo, Pearson es entre 1 y -1, sería que existe correlación, si no recuerdo mal, ahora lo estoy haciendo de memoria, y si es próximo a 0 es que no existe correlación entre esas variables que se quieren valorar. Y las otras dos pruebas, pues también más o menos lo he explicado y es lo que he hecho. Queda más escueto, pero por lo que yo he hablado es lo que piden. Y la parte 8, que es la de discursión, la tengo toda mal. Así que entre hoy, mañana y miércoles tengo que acabar de hacer eso. Y me quiero repasar todo el TFG, sobre todo que no se me cuele ningún tema de alguna frase que no quede bien especificada, que de momento eso no me han puesto en los feedbacks nada de esto. Pero bueno, por si acaso me voy a revisar todo el TFG, que va a ser una buena paliza. Sobre todo el tema de lectura, coherencia, que no se cuele ninguna pequeña falta de ortografía o que no haya más espacio entre una letra y otra, más el tema de pulir presentación.
y ya pues seguramente que el jueves por la tarde lo enviaré. Así que esperemos. Si es que yo con un 5 me conformo, no quiero un 8 o un 9, no. Ya os he dicho muchas veces que para mí el TFG es la peor asignatura que estoy teniendo este semestre porque pensaba, primero que ya, no sé si os había comentado, que yo no tenía pensado hacer el tipo de TFG, o sea, sí proyecto de investigación, eso lo tenía claro porque es algo que me gusta, pero lo que sí no era el tema que yo había elegido. Este tema se me ocurrió cuando me desecharon el primero. El primero que yo quería hacer, que era uno que quería hacer desde primero de carrera, pero me dijeron que no, porque estaba muy trillado. Digo, bueno, pero pues no me lo admitieron y me lo tumbaron la propuesta. El otro tutor me dijo que no me lo recomendaba porque no, o sea, no iba a aportar nada nuevo. Proyecto de investigación, una propuesta que pongamos nosotros tiene que ser algo que sea innovador, que sea como mínimo que haya muy pocos estudios y tiene que tener alguna cosa que aporte nueva. En este caso yo lo he hecho post pandemia, ya os explicaré el título, pero trata de personalidad, tipo de personalidad y es en post pandemia y ya os explicaré. Pero el tipo de TFG que yo quería hacer era en infancia y adolescencia porque me recuerda cuando hice pues formación profesional, educación infantil y es como que le tenía un poco de cariño a esa FP y era pues bueno, recordar un poquito. Y la idea del TFG era proyecto de investigación en tipo de estilo educativo en la infancia entre los 0 y 6 años, la primera etapa, el tipo de apego que se desarrolla con los progenitores, padre, madre, tutores legales, el que sea, y lo que conllevaría un tipo de estilo educativo u otro al desarrollar el niño un tipo de trastorno o no. Es decir, trastorno negativista desafiante, básicamente sería ese tipo de trastorno. Es decir, si hay un tipo de estilo educativo más permisivo, por ende los estudios dicen que si hay ese estilo educativo, porque está demostrado científicamente, porque ya hay estudios, por eso, claro, también me lo han tumbado porque hay muchos, se desarrolla el trastorno negativista desafiante. Si hay uno más estricto, se puede desarrollar un trastorno por dependencia, eh, que si no se trata en esa época, pues cuando eres adolescente se desarrolla más todavía. Autoestima, inseguridades, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que están relacionadas mucho con el tipo de educación que nos dan en casa, el entorno y el contexto en la infancia. Si es perjudicial para luego lo que es la primera infancia o no es perjudicial, pero bueno, ya sabéis que el estilo democrático es el mejor y que es el que se está empezando a aplicar cada vez más los que son de nuestra generación o un poquito antes a los peques, porque anteriormente el contexto social era el estilo educativo permisivo, seguramente que alguno de esto ya fuera de lo que es el TFG. Seguramente que si hacéis memoria vosotros, si os habéis criado con vuestros padres o con algún tutor legal o con algún familiar que se ha hecho cargo de vosotros, si hay dos personas como pilares fundamentales en la primera infancia, alguno ha tenido un estilo educativo permisivo, es decir, deja que haga lo que quiera, pobrecita o pobrecito, y el otro es más o dictatorial, podríamos decir dictatorial, a mí me gusta más esa palabra, o lo que sería negligente, que el negligente ya incluye maltrato psicológico y físico. El, bueno, a mí me ha ido bien, pues una hostia a tiempo, que ese es el negligente. Y ese se ejercía bastante. Y estos dos tipos de estilo educativo, porque tener en cuenta que cuando hay un vínculo familiar no es solo uno o otro, cada persona, cada progenitor generalmente tiene una forma de entender la educación y no van a una, pero no van a una y generalmente siempre son estos estilos de educación que tienen unas consecuencias muy grandes en la primera infancia y si no se detectan ciertas cosas que no se suelen detectar en la adolescencia y luego crea lo que se le dicen heridas de la infancia en la adultez. Pero bueno, esto ya es otra parte, es algo que a mí me gusta estudiar y es algo que me hubiera gustado estudiar, pero me dijeron que no se podía. Entonces, pues cogimos otro TFG, ya os diré de qué va.
Pero bueno, también tiene el tema de rasgos de personalidad, que es otro de los ámbitos de la clínica que me ha encantado siempre desde antes de entrar en la carrera, ya era algo que me informé y me gustó. Dicho esto, pues nada, nos vamos a poner aquí ahora a hacer TFG, la parte 8, que a ver, ojalá lo que os he dicho acabe entre hoy, mañana y pasado. Y si me lo puedo quitar entre hoy y mañana mejor, pero no, eso ya sería una flipada. Si no nos vemos, que seguramente que hasta el año que viene no vuelvo a colgar vídeo por esto y porque empezaré ya a estudiar a exámenes, felices fiestas a todos y que vaya muy bien, que Papá Noel, Cagatío, el que sea, os traiga muchas cositas y los Reyes también.